¿qué tal? Saludo con agrado a la comunidad iExpro. Mi nombre es Magali Pérez Velasco y el día de hoy me encuentro reunida con mis compañeros de equipo, que en un momento más les cederé la voz para que se presente cada uno de ellos. Y bueno, nos encontramos el día de hoy para dialogar acerca de la migración. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les cedo la voz para que se presenten. Hola, muy buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan. Buenas noches, compañeras Nancy, Esmeralda, Magali. Un gusto volver a coincidir en este tema que es muy importante y que nos ocupa a todos y a todas, a toda la sociedad. Y definitivamente creo que va a ser un tema donde podemos abordar y aprender muchísimo. Un gusto compartir en este espacio. Hola, buenas noches a todos. Soy Esmeralda Estrada y es un placer para mí compartir este tema que sin duda creo que va a ser fructífero para cada uno de nosotros y de los que nos escuchan. Hola, mi nombre es Nancy Luna. Desde luego creo que el tema de migración es un tema bastante amplio y del cual podemos obtener bastante información. Es un placer estar con ustedes. Bonita noche y bueno, esperemos que lo disfruten. Gracias, compañeros. Y bueno, este podcast lo hemos titulado Riesgos, Vulnerabilidad y Salud Integral de la Migración. Esperamos que todos los que nos están escuchando logren disfrutarlo, al igual que seguramente lo haremos nosotros. Y bueno, este podcast lo hemos realizado después del análisis de las lecturas Vulnerabilidad Física y Salud Mental, la situación de riesgo del migrante, y la otra lectura, Salud Regional y Migración. Hemos rescatado algunos puntos importantes a dialogar y a compartir con todos ustedes, con la intención de que expandamos nuestro panorama, de que logremos alcanzar una mayor apertura, tolerancia, respeto, pero sobre todo una empatía hacia la población migrante. Y bueno, dicho lo anterior, sabemos que migrar no es para nada fácil, por lo que me gustaría, Francisco, escuchar de tu voz, ¿qué es lo que tú consideras que lleva al ser humano a emigrar de su comunidad de origen? Buenas noches nuevamente. Definitivamente, pues son muchísimos los factores que llevan a las personas, a las familias, a emigrar de su lugar de origen, de su comunidad de origen hacia otra comunidad, hacia otro país. Primeramente, pues desde que el ser humano apareció en la Tierra, siempre ha estado en constante movimiento, buscando determinadas zonas geográficas con con agua, con alimento, pues para poder vivir y desarrollarse. Actualmente, en las últimas décadas, con la globalización, la expansión de los mercados y un mundo cada vez más global, tecnológico, y con esta competitividad de los países, pues ha dado paso a unos profundos cambios sociales, pero también a una profunda crisis de bienestar. Que esto me gustaría abordarlo desde la desigualdad social que ha llevado a las familias, a las personas, a las diferentes regiones, pueblos y comunidades a vivir en pobreza, en una pobreza extrema. Y esto no quiere decir que las familias son pobres porque ellas quieren, ¿no? Las familias viven esta situación debido a este proceso histórico que se ha tenido, ¿no? Aunado con lo anterior, pues observamos una precariedad de desempleo, falta de oportunidades y por ende discriminación y exclusión social a través de barreras y obstáculos para acceder a bienes y servicios de desarrollo integral del ser humano. ¿A qué me refiero con estos bienes y servicios? Pues son bienes y servicios de derechos humanos básicos, como educación, tener vivienda, un trabajo digno y seguro, seguridad social, alimentación, drenaje, agua, entre otros derechos fundamentales que le permitan al ser humano y a sus familias pues vivir una vida digna. Aunado con lo anterior, que es esta cuestión de pobreza y desigualdad de oportunidades y acceso a oportunidades, perdón, pues nos encontramos con la seguridad ciudadana, la violencia, el narcotráfico, los acontecimientos naturales que llevan a las familias, a las personas a emigrar de su localidad de origen hacia otros lugares para poder vivir más tranquilos, desarrollarse y tener una vida digna. Asimismo, pues nos encontramos con otros factores como los culturales y la cuestión de costumbre, donde varias familias, el hecho de que estén emigrando constantemente, los adolescentes puedan también salir
emigrar como una cuestión de costumbre y de cultura. Por último, un factor que me gustaría resaltar y visibilizar es la libertad de ser, y es que desafortunadamente todavía existen países en todo el mundo, pero en especial en Latinoamérica, en Centroamérica, que todavía sus ordenamientos jurídicos y legislaciones no han cambiado para proteger y tener un estado de bienestar y vida digna para la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Y es esta cuestión de libertad de ser. Entendido esto como la libertad de ser, de vivir, de convivir, de amar y poder ser y desarrollarnos, pues como cada uno es en dignidad, ¿no? Sin perjudicar a terceros. Y en definitiva, para terminar, pues, ¿qué lleva en sí al ser humano a emigrar de su localidad de origen? Pues es precisamente buscar mejores oportunidades de vida, mejor bienestar, mejorar su calidad y pues vida digna de él, de ella, los que decidan emigrar y pues también de las familias que se quedan y por ende pues tener una mayor felicidad. Muchas gracias, Francisco. Muy importante lo que mencionas. Y a pesar de que, como tú lo dices, es una práctica, la migración es una práctica milenaria, pues en realidad no lo hacen simplemente por placer, ¿verdad? Siempre hay una necesidad implícita. No sé, ¿alguna de ustedes, compañeras, quiere agregar algo al comentario del compañero Francisco? A mí me gustaría solamente resaltar o hacer hincapié todo lo que dijo el compañero. Creo que tiene sumamente la razón, pero sobre todo esta parte, ¿no? Que tal vez también tiene un impacto a nivel cultural, que es por ir a buscar una mejor calidad de vida. Creo que en resumen o haciendo hincapié justo en esa pregunta, creo que las personas, el factor más relevante sería esta cuestión de un bienestar en los sentidos que ya mencionó el compañero Francisco. Muy cierto, Esmeralda. Muchísimas gracias. Y bueno, sí es verdad, ¿no? Van buscando una mejor calidad de vida, puesto que la migración tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Los procesos y las etapas que vive un migrante desde el momento en que deja su hogar para migrar a cualquier lugar, ya sea dentro del país o fuera del país, pues son muchísimos. Así que, Nancy, me gustaría que nos compartieras ¿cuáles consideras que son los diferentes riesgos a los que se enfrentan los migrantes y sus familias en este proceso de migración? Pues mira, me toca una pregunta muy interesante que me estás haciendo, Magali. Bueno, si bien es cierto que los flujos migratorios siempre han existido, dentro y fuera del país, pues siempre ha existido esta posibilidad de sufrir daño con la exposición al peligro. Y esto pues lo podemos ver porque, por ejemplo, hay mexicanos que atraviesan el desierto, ¿no? Entonces se exponen a una serie de situaciones que les puedan pasar, pasan por un río, hay otros migrantes que vienen en un tren, ¿no? Entonces vemos como principales riesgos, la salud, ¿no? La integridad física, serían unos de los primeros factores. Después, bueno, pues podemos ver que estos factores también influye, pues, la persona, la edad, si viene con su familia, si viene una persona adulta, ¿no? Yo creo que también son factores que agravan más los riesgos de esas personas que están migrando. También pues bueno, no es lo mismo una persona que migra con papeles a un país donde ya tiene de alguna forma una documentación regulada y documentada que lo soporta para llegar a otro país al que va a migrar con una estabilidad de alguna forma de un trabajo, o aquel migrante que lo hace sin los papeles necesarios y entonces pues el riesgo de tener una estabilidad económica, pues es muy difícil, va a padecer carencias económicas, un deterioro corporal, marginación, incluso esta serie de situaciones que, bueno, este es un tema muy amplio, pero que después veremos cómo estas personas pues van a atravesar por estrés muy fuerte, ¿no? Que puede desencadenar en muchos otros factores. Pero sin duda alguna, al hablar de riesgos, pues es algo sumamente amplio, pero
siento que en este momento serían como esos puntos importantes, los que les acabo de mencionar. Muchas gracias, Nancy. Y pues sí, como tú lo mencionas, se involucra la salud, ¿verdad? El bienestar de la integridad física del migrante. Y muchas veces, pues es no solamente durante el tránsito, ¿no? Desde que sale a casa, una vez que llega a su lugar de destino, también tiene ciertos riesgos, ciertas implicaciones y muchas veces a su retorno a casa. Entonces, bueno, podríamos decir que pues los riesgos principales son pues el cuidado de la salud física, mental, emocional y demás. Francisco, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto? Sí, en esta cuestión de riesgos, definitivamente la cuestión de si agrava, si las personas pues no llevan, como bien lo dice Nancy, o no tienen papeles de manera legal, ¿no? Se agrava esta situación desde que salen de su localidad de origen hasta en todo el tránsito que que lleva hasta el país de origen. Me gustaría aquí comentar algo muy interesante y que me gustaría también visibilizar con la cuestión de factores y con los riesgos, es que, por ejemplo, les mencionaba anteriormente la comunidad LGBTTIQ+, desafortunadamente en los países latinos, por ejemplo, Argentina, El Salvador o, por ejemplo, del Caribe como Jamaica, pues sus legislaciones no han cambiado, ¿no? Y no han cambiado para bien, incluso también su cultura para poder tener este estado de bienestar y vida digna de la comunidad, ¿no? Y poder desarrollarse en esta libertad de ser que los ha llevado a poder emigrar de su localidad y tener esos riesgos, un doble riesgo. ¿A qué me refiero con un doble riesgo? Que es ser discriminado y rechazado por pertenecer a un grupo vulnerable, pero también tener esos riesgos que implica en el tránsito, lo que ya menciona, ¿no? De exponerse a muchos factores de riesgo. Entonces, es un doble riesgo, ¿no? Y ahora México se ha convertido en un país ya destino que también ya recibe que gracias a nuestras legislaciones y a estos avances, ya recibe también a mujeres trans, a hombres trans, y que definitivamente están expuestos a muchísimos riesgos implícitos tanto en salud como en otros que vulneran su dignidad, ¿no? En este sentido, me gustaría así ampliar en esta cuestión. Muchas gracias, Francisco. Y tienes toda la razón, coincido contigo en que, pues dependiendo el tipo de migrante que está, pues en el proceso de migrar, vaya, es el tipo de riesgo que vive, ¿no? La comunidad de LGBTIQ+, perdón si me faltó alguna letra, pues viven doble riesgo, ¿no? Por su condición vulnerable de cierta manera. Y bueno, Esmeralda, retomando esta parte de los riesgos y demás, y de la salud física, mental, emocional, sabemos pues que todo tiene que ver, ¿no? Dentro del proceso y que todo se ve vulnerado y afectado de cierta manera. ¿Cómo consideras tú que se afecta el estado de bienestar y de salud mental en los migrantes y sus familias? Sí, Magali, definitivamente pues es una interrogante que en lo personal me causa cierta ambivalencia. ¿Por qué ambivalencia? Por un lado, desafortunadamente es un aspecto que los migrantes y los familiares y a lo mejor como sociedad dejamos de última importancia o ni siquiera le damos visibilidad de que esto puede llegar a ocurrir. Pero por otro lado, me he dado cuenta que en mi práctica profesional, por ejemplo, tengo pacientes con esta parte de la tecnología, pacientes en línea, online, como se le conoce actualmente, que obviamente están en esta situación, que están en otros países o en otros lugares que no es su lugar de origen y están trabajando estos aspectos de la salud mental. Pero bueno, ¿cómo afecta
esta situación. Dentro de la salud mental hay un término que es psiquiatría transcultural y justamente es la que se encarga de analizar o estudiar este impacto que tiene en el ser humano el hecho de migrar. Encontramos entre ellos pues episodios de estrés crónico para las personas, sobre todo en el transcurso que están en llegar a su lugar de origen. Hay bastantes crisis de ansiedad, tanto para la familia que se queda al no tener comunicación mientras se ocurre esta parte de la migración, cuando es de manera ilegal. Ya estando en el lugar establecido, encontramos ciertos episodios paranoicos con la familia que se queda, sobre todo en las esposas, que el esposo se va, pues obviamente hay episodios paranoicos porque empiezan pues ciertos pensamientos tal vez irracionales acerca de realmente qué es lo que está haciendo su pareja, y a la inversa también, el esposo si se encuentra en otro lugar empieza con esta serie de ideas irracionales acerca de qué podría estar haciendo de este lado su familiar que se queda. A largo plazo o a mediano plazo encontramos ciertos cuadros depresivos, porque obviamente ellos están viviendo algo que desconocen, que vendrían siendo los duelos, obviamente por la partida, y como no los identifican, se podrían convertir en duelos patológicos, que son los que, como no son tratados, están perdurando, y eso pues obviamente les va a generar estos cuadros depresivos o inclusive cuadros mayores acerca de esta parte. El impacto para los que se quedan en cuanto a salud mental es que vamos a tener consecuencias con problemas de conducta, sobre todo en los hijos, que se va a ver reflejado en posiblemente problemas de adicción. Estos son como los puntos más relevantes que podemos encontrar dentro de la salud mental de los migrantes y las familias que se quedan. Muchas gracias, Esmeralda. Qué interesante, qué importante lo que mencionas, es sobre todo lo que mencionaste en un inicio, donde dices, pues, que muchas veces no se trata, ¿verdad? Porque no se ve. Algunas veces nos enfocamos solamente en la cuestión física, de si te lastimas un brazo, si te lastimas la espalda, si te sientes mal, un dolor de cabeza o lo que sea. Pero la parte mental y la emocional muchas veces la dejamos de lado y pues yo considero que es fundamental para funcionar, ¿verdad? Como se debe y para el propósito que tienen, ¿no? Los migrantes, que es llegar y mejorar su calidad de vida, y muchas veces pues es lo que primero se deteriora por no prestar atención pues a estos factores tan importantes de la salud mental y la salud emocional. No sé si alguien más quiera agregar algo a este punto. Nancy. Sí, me gustaría decir lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Esme. Sin duda alguna, las personas que migran están pasando por un estrés. Y recordemos que el estrés es esa respuesta física o mental a esa causa externa que puede surgir, ya sea producto de alguna situación, un evento o una enfermedad. Y no es que la persona ya venga tenga un problema mental, es que la persona está viviendo situaciones que lo llevan a esa situación que lo hace, pues, que volverse vulnerable y presentar un estrés. Claro, el estrés no siempre es negativo, porque el estrés nos permite, de cierta medida, nos ayuda a poner límites. No me arriesgo a esto por esto y esto. Pero cuando el estrés es excesivo, pues sí puede desencadenar algunos otros problemas como ansiedad y depresión. Entonces, sí hay que volvernos empáticos en esa situación con las personas migrantes, porque las situaciones por las que están atravesando mentalmente y emocionalmente, pues suelen ser muy duras. Así es, Nancy, muchísimas gracias. Y oye, Francisco, ¿cuáles son los efectos que tú consideras que la migración tiene en el entorno familiar? Sí, gracias, Magali, perdón. Definitivamente cuando una persona, un ser humano decide emigrar de su localidad de origen, no solamente el que migra pues lleva esta cuestión de salud, ¿no? Este impacto en la salud, sino también de los que se quedan, tanto los niños
como las esposas, todos de alguna manera impactan, ¿no? Aunando con la respuesta muy importante que mencionaba Esmeralda y que muy bien complementaron cada una de ustedes, aquí me gustaría comentar la importancia de las redes de apoyo, porque si bien es cierto, pues que los migrantes son vulnerables a una diversidad de factores o expuestos a factores de riesgo desde que salen de su comunidad o país de origen, en el tránsito y también en los países destino, pues resulta importante pues estas redes de apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo pues no únicamente pueden ser familia, también pueden ser conocidos, amigos, organizaciones civiles que de alguna manera impulsen este reto de la migración, esta situación. Y es que definitivamente los riesgos que se enfrentan en el tránsito de los migrantes, pues los lleva a tener situaciones de salud física, pero también mentales que muchas veces no se observan. Es muy difícil la cuestión mental o estas emociones que no se reconocen, como el hecho de tener miedo, tener estrés, muchas veces no se reconoce, ¿no? Entonces, el hecho de que no exista o exista muy mínimo esta cuestión de redes de apoyo, pues de alguna manera hace que los migrantes cubran estos huecos a través de entrar con mayor facilidad al consumo de alcohol o el consumo de alguna sustancia adictiva que tiene un impacto significativo pues, en la salud, ¿no? Esto por una parte, la otra cuestión, pues los efectos de la migración tienen un impacto de verdad muy significativo en el entorno familiar, pues no solamente de los que migran, sino también de las familias que se quedan, por ejemplo, las esposas y hijos, ya muy bien lo mencionaba Esmeralda anteriormente, y el hecho, generalmente los varones son los que emigran, ¿no? Entonces, los varones al emigrar están expuestos, pues, a una serie de riesgos, como bien lo decía anteriormente, pues en el tránsito, pero también en el país de origen, y que en estos riesgos se ve implícito en los trabajos, ¿no? Donde están trabajando. Los migrantes generalmente son contratados como jornaleros agrícolas. Un jornalero agrícola, pues yo considero que es uno de los trabajos más pesados y que conlleva una serie de riesgos o que está expuesto a riesgos de tanto estar expuestos al sol, a altas temperaturas, que lo lleva a poder deshidratarse, el tener que estar por tiempos largos agachados o hincados para poder repelar en el surco o cosechar fruta, ¿no? El que tengan a la mano tranchetes o cuchillos y que puedan de alguna manera tener accidentes o heridas. Y esto en lo personal sí creo que se agrava cuando ellas también puede haber mujeres migrantes y jornaleras agrícolas, cuando tienen contacto directo con fumigantes, insecticidas, que de alguna manera pues sí impacta y que causa un deterioro en la salud y en la cuestión física del ser humano, ¿no? Y de los migrantes, ¿no? Tal es el caso de que los autores Mejía, Salvatierra y Nazar pues mencionaban que este envejecimiento prematuro, y es que origina la cuestión de deterioro, estos riesgos, ¿no? Y esto se ve, pues se complica con la cuestión de la edad y con el desgaste, pues que sufren, el que crucen varias veces, inmigren de sus localidades de origen, eh, se va de alguna manera desgastando y deteriorando la salud física y de alguna manera también mental. Y esto pues también se ve reflejado en que muchas de las empresas o ranchos agrícolas que buscan mucho la competitividad y la productividad, pues ya no los contraten y que se vea reflejado en los recursos económicos que ellos obtenían para proveer de servicios básicos a su familia, ¿no? Y de ahí que viene esta cuestión de la dinámica de cambio en la forma de organizarse, ¿no?
Muchísimas gracias. Así es, pues vemos cómo la dinámica de la familia completa cambia, ¿verdad? Y los impactos, pues que alcanzan absolutamente a todos, la familia, la comunidad y no solamente a la persona que migra. Y durante todo este diálogo que hemos tenido, compañeros, hemos pues abordado bastante acerca de los riesgos, las implicaciones y demás, pero la migración se sigue dando y por alguna razón debe de ser. Entonces yo creo que también debe de tener cosas benéficas, ¿no? Así que Nancy, me gustaría que me compartieras, ¿crees que existen beneficios dentro de la migración? Y si consideras que sí, ¿cuáles son? Pues mira, la migración, si bien es cierto que vemos muchas cosas malas, también tiene sus cosas buenas, como principalmente, pues aquel que migra siempre está buscando una mejor situación de vida. Eso es sin duda alguna, y lo que más mueve a la persona que migra es una necesidad económica. Ese sería para mí ese como punto importante y el punto más principal por la que se puede mover una persona para migrar. Pero bueno, esa estabilidad económica al país que llega esta persona, pues puede generar en este país una mano de obra más barata, ¿sí? Sobre todo cuando llega gente que no es documentada y se llega a otros países, pues bueno, la mano de obra para un beneficio de ese país es que se le paga más, perdón, mucho menos al que viene sin papeles, ¿no? Entonces, eso de alguna forma ayuda a ese país. También un punto importante es que aquel que sí lleva esos papeles, aquel que sí va legalizado, aquel que lleva toda la documentación, pues sin duda alguna tiene una mayor posibilidad de mejorar el crecimiento personal y su vida y mejorar una estabilidad con mayores ingresos, ¿no? Entonces, pues ese también sería un beneficio para aquel que migra en una situación mucho más estable, por así decirlo. Esto puede llevarlo claro, a tener una residencia permanente en aquel lugar que está visitando, porque bueno, pues porque ya va con cierta documentación que lo respalda. Y en esto también me gustaría decir, por ejemplo, cuando llega una persona muy preparada a un país, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, aquel médico que viene, que a lo mejor ya tiene una especialidad, no sé, una cirugía, aparte hizo neuro y aparte hizo una especialidad en columna, cuando llega al país donde va a migrar, pues bueno, obtiene mayores oportunidades, pero también el país que lo está recibiendo a una persona que le va a aportar al suyo. Es decir, el país que lo está recibiendo ya no va a gastar en preparación, ya no va a gastar en formación para ese profesionista. Él ya viene con esos conocimientos y el país que lo recibe pues va a obtener pues sí, esos beneficios de lograr tener a una persona preparada, ¿no? El conocer sin duda alguna una cultura nueva, el llenarte de conocimientos de ese país en el que estás llegando, pues sin duda alguna te abre un mayor panorama, pero también el que está migrando, el que llega y que habla de su cultura, de dónde viene, de cómo es su país, también hace que los demás a su entorno pues conozcan de su lugar de origen. Y y bueno, yo creo que sin duda alguna el hecho de las remesas que llegan de los estados, de los países hacia las familias que, que se quedan, ¿no? A veces porque pues no todo el mundo se va, no toda la familia se puede ir, a veces quien se va es el papá, ¿no? Y envía el dinero, pues bueno, es una remesa que sin duda alguna contribuye al país donde llega el dinero, a la familia, para una mejor calidad de vida. Y bueno, creo que también tiene sus aspectos positivos. Tienes toda la razón, Nancy. Muchísimas gracias. Muy valiosa tu aportación, tu participación. Y coincido, la migración yo creo que es de suma importancia y necesaria de repente para ciertos países, ¿no? La migración, por así decirlo, mantiene el equilibrio de los países.
tanto para el país de origen como para el país de residencia meta, ¿no? Hacia donde quieren llegar los migrantes. Normalmente las personas que migran son originarias de países en desarrollo, eso pues lo tenemos bien claro, ¿verdad? Entonces, al salir de su país, por así decirlo, dejan espacios de demanda en cuestión de trabajo para los que se quedan y de cierta manera van y contribuyen con mano de obra a los países que lo necesitan y retribuyen con las remesas. Así entiendo lo que nos comentas, Nancy, y se me hace como muy interesante tu punto. Pues para cerrar, me gustaría escuchar a cada uno de ustedes, compañeros, que nos compartieran de qué manera consideran que impacta la migración en el desarrollo humano de las naciones, bueno, de la población de cada una de las naciones. Francisco. Sí, gracias, Magali. Definitivamente, pues llego para concluir, pues tenemos que visibilizar y concientizar de la situación que viven los migrantes, ¿no? Y cómo estos riesgos impactan en su desarrollo, tanto de salud, pero también el desarrollo integral del ser humano. Y es que la migración, pues también como menciona, trae beneficios muy importantes, pues de tener un mejor bienestar, mejorar el acceso a muchos bienes y servicios de desarrollo humano integral como educación, vivienda, salud, tener unos estilos de vida pues diferente. En sí, pues la migración refuerza e impacta, tiene un impacto significativo en el desarrollo económico, pero también en el desarrollo humano integral. Esmeralda, te escuchamos. Sí, gracias, Magali. Mira, pues creo que a mí me gustaría hacer hincapié en resaltar que la migración definitivamente es necesaria. Inclusive podríamos decir que podría llegar a ser saludable siempre y cuando se prepare tanto el migrante como la familia, como la sociedad, como la cultura, porque cuando se va a hacer desde mi punto de vista, cuando se va a migrar, pero se hace de una forma consciente, con todo lo que esto implica y yo me preparo para eso a lo que me voy a enfrentar, creo que sería hasta cierto punto un equilibrio para tanto las personas que se quedan como la persona que se va, pues muchas veces migrar por temas de educación, para obtener mejores conocimientos, porque no todo por la cuestión económica, ya lo mencionaba por ahí la compañera Nancy, esta cuestión de especialidades en temas profesionales, etcétera. Entonces creo que hasta cierto punto es eso, hacer hincapié de que es necesaria, pero sí se tiene que preparar, no hacerlo de manera improvisada como muchas veces se tiene la cultura o la costumbre. Muchas gracias, Esmeralda. Nancy. Considero sin duda valiosas las aportaciones que acaban de hacer mis compañeros y pues yo nada más me gustaría decir que en esta etapa que está viviendo el mundo, donde cada vez se refleja menos la empatía, donde cada vez somos menos tolerantes, donde cada vez somos menos empáticos, yo creo que el respeto es un acto de fe y de bondad hacia el otro. Y yo creo que sí, en ese sentido me gustaría, porque ya no quisiera ahondar más, porque yo creo que mis compañeros fueron muy explícitos, pero sí creo que pues ser empáticos, sin duda alguna, con aquellas personas que están llegando de otros lados, cambiaría un poco la situación que están viviendo y yo creo que se mejoraría un poco el mundo. Así es, muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, de esta manera concluimos este podcast. Sin más por el momento, mis compañeros Francisco, Nancy, Esmeralda y yo agradecemos a cada una de las personas que se tomaron el tiempo para escucharnos. Esperamos esta charla haya sido de su agrado y agradecemos cualquier comentario que enriquezca nuestro análisis. Hasta pronto. Gracias a todos, buena noche. Bueno, gracias Magali, gracias Nancy, gracias Esmeralda, un gusto coincidir. Muchas gracias a todos por su tiempo y por sus aportaciones que sin duda nos sirven para retroalimentarnos cada día.